Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. El día de hoy vamos a buscar San Marcos capítulo 12. San Marcos capítulo 12 del versículo 18. Voy a leer. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se sacó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se sacarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, sí, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, y le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hasta el versículo 34 he leído.
El día de hoy nosotros estamos leyendo desde el versículo 18, que está saliendo como tres temas, ¿no? Un tema es sobre descendencia. Eh, Significa que un matrimonio de Israel, cuando se casaron, generalmente ya debería tener hijos, pero si no tiene hijo y luego murió su marido, entonces se queda como la esposa de él, una viuda, ¿no? Siendo la viuda, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ella se puede casarse con hermano menor por la fila, como segundo hermano. Entonces, y hasta 7, y se puede bajar poco a poco, ¿no? Pero milagrosamente hasta 7 hermanos que murieron sin tener descendencia, solamente vivía constantemente la viuda, la que había sido como la esposa de hermano mayor. Es poco, eh, podría decir que no tan normal. Pero nosotros tenemos que entender, ¿no? ¿Quién estaba preguntando sobre el tema de eso? Después de resucitar, esta mujer, ¿de quién será como la esposa? Entonces, los que estaban preguntando con el tema de eso, se llama saduceos. Pero ¿sabe qué? Saduceos no creían sobre la resurrección, tampoco creían que existía el Espíritu. Por eso nosotros podemos conocer dos grupos en la época de Jesucristo, ¿no? Uno es fariseos, otros saduceos. Significa que fariseos, ellos religiosamente confiaban en Dios. También tenían el respeto, el mandamiento de Dios. También creían que existe el alma y espíritu. Y todo como nosotros, así creemos. Pero los saduceos no creían que existe como el mundo futuro. Imagínense, ¿no? Si no cree que existe el mundo de Dios espiritualmente, entonces, ¿para qué es necesario buscar a Dios? Pero ellos tienen razón de creer en Dios. ¿Por qué? Mientras tanto que confían en Dios, ellos querían ser exitosos en este mundo. Por esa razón necesita recibir el apoyo de Jesús, no, de Dios. No creían en Jesucristo. Solamente ellos apoyaban en la palabra de Dios, promesa de Dios, para ser exitoso en este mundo. Y luego ellos creían que cuando iban a morir, iba a terminar el mundo, iba a acabar sus vidas. Entonces, qué raro, ¿no? Porque ellos no creían que existe la resurrección, pero preguntaban, cuando haya resucitado, la mujer, ¿de quién será? Ah, ¿de quién será esposa? Así dice. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, usted no conoce muy bien sobre el mundo espiritual. Porque mientras tanto que estamos viviendo en este mundo, como existe varón y mujer, hombre, mujer. Pero en el mundo solamente existe
como igual que los ángeles. Entre los ángeles no se puede dividir como tipo hombre, como tipo mujer. Todos son neutros, así. Entonces, hoy en día muchos grupos les gusta ni hombre ni mujer, entonces, y mezclado, ¿no? Ya, hoy en día también hay la ley que no, siendo hombre, exactamente es hombre físicamente, pero él se siente, yo soy como mujer. Por esa razón ya sí puede reclamar, yo soy mujer. Entonces puede cambiar de, de sexo, así dice. Y luego ya tiene libertad como si fuera mujer, así dice. Y también entre mujeres y puede transformar como hombre. Yo soy hombre. Pero nadie puede reclamar que yo soy hombre. No sé muy bien. Y cómo están confiando en la palabra del Señor. Después de morir, ya no existe más hombre, mujer, mujer, hombre. Solamente todo igual como los ángeles. Por eso alguna persona, ¿no? Y hay una historia. Oh, pastor, después de morir, ya un día nosotros seremos resucitados. En aquel entonces nosotros ya vamos a seguir constantemente matrimonio o no. Porque alguno que vive durante muchos años se peleaba, odiaba. Y luego sí va a seguir matrimonio hasta en el reino de Dios. Algunos dicen, yo no quiero irme. No quiero ver más ya, por favor. No. Pero no tenga temor nada. ¿Ya? No va a ser como matrimonio. Solamente nuestro Señor Jesucristo será como nuestro marido y todos los hermanos, incluye hombre, mujer, todo, será como virgen, parte de virgen de nuestro Señor Jesucristo. Así dice, según la palabra de Dios. Tampoco yo no conozco cómo yo puedo ser como virgen, no, yo no sé muy bien detalladamente, únicamente acepto la palabra de Dios. En aquel entonces yo no necesario buscar otra mujer, ya no, solamente yo voy a ser como la esposa de Jesucristo, no, no solamente yo, todo junto, así dice. Además, nosotros no podemos imaginar qué significa eso. Únicamente yo puedo decir que después de recibir la salvación, entrando en el reino de Dios, no va a morir. Esa es su única verdad. Y luego podemos vivir eternamente con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Eso es, nada más. Por esa razón, ¿no? Los saduceos estaban preguntando para atrapar, engañar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día también, ¿no? Aunque no creen en la palabra del Señor, pero preguntan esto. Pero lo más importante es creyendo en la palabra de Dios. Por esa razón, en esta palabra sale un escriba, así dice el versículo 28, así dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Como se dice, el escriba, así dice, según la palabra de Dios, así no, escriba.
Entonces, un escriba, este hombre, siempre estaba investigando la palabra de Dios, copiando ah, escritura sagrada de la palabra del Señor. Por esa razón, constantemente él estaba investigando el secreto de la palabra del Señor. Por fin, un escriba podría saber cuál es lo más gran mandamiento. Por si él estaba preguntando que, Señor, ¿qué mandamiento es lo más grande entre todo? Y también nuestro Señor Jesucristo estaba hablando claramente, ¿no? ¿Cuál es lo más grande? Uno es, siendo ser humano, amando a Dios con todo corazón, con toda alma, con toda mente, con toda fuerza. Eso es principal mandamiento. Y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice. Escuchando esta palabra, un escriba, ¿cómo estaba respondiendo? Esta palabra es poco interesante, ¿no? Porque él dice así, 32, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad, has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué es lo que está hablando él? Aparentemente está repitiendo de lo que había dicho Jesucristo, pero no está repitiendo, sino que él está demostrando lo que había investigado en la Biblia. Porque hay uno, sacrificio y ofrenda. Hay otro, mandamiento. Evaluando los dos. ¿Ya? Los dos. ¿Cuál es más fácil? Sacrificando y haciendo holocausto. Es decir, que después de cometer, la gente va a matar, holocausto, dando ofrenda al Señor para limpiar sus pecados. En aquel entonces, ¿se gasta plata o no? Creo que sí, ¿no? Para traer una cabra, oveja, ya debería pagar el precio. No sé muy bien, hoy en día en Chile, como $70, pues ahí ya tiene que pagarlo. Cada día, si comete, ya debería traer un holocausto, una cabra, para limpiar sus pecados. Sacrificio, holocausto. Pero más que esto, y lo que va a amar a Dios y va a amar a los prójimos, eso es más grande. Estaba comparando a los dos. En aquel entonces Jesucristo, ¿cómo le dijo? Ya, esta palabra me llama mucha atención, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 34? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ya, ¿qué significa? No estás lejos del reino de Dios. No está lejos. Está cerca. ¿Es cierto? Tal persona lo que está hablando sobre el tema de mandamiento, él está muy cerca. Está muy cerca es diferente que está en el reino de Dios. ¿Es cierto o no? Es diferente. Es cerca, es decir, que todavía falta
distancia. No sé muy bien, 1 kilómetro o 5 metros o 500 metros, no sabemos, pero todavía no ha llegado, todavía no ha entrado, sino que está cerca. ¿Por qué? Poco a poco la gente se cambia pensamiento. Poco a poco. En el tiempo de Antiguo Testamento, la gente cuando cometió para ser perdonado de sus pecados, mataba ovejas, cabras. Pero, según la palabra de Dios, dice que amarás a Dios con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza. Entonces voy a intentar. La gente cuando intenta, ya podrá descubrir que puede amar poco a Dios, pero no con todo corazón, no con toda mente, no con toda fuerza. Todo. ¿Cuándo se usa todo? Ya, por ejemplo, acá si estuviera como una tienda que vende productos, parlante, micrófono, monitor, 2 celulares, silla, todo, yo digo, yo quiero comprar todos productos. ¿Cuántos son? En aquel entonces ya el vendedor, ¿cómo va a calcular? Número 1, parlante. Número 2, micrófono. Número 3, monitor. Número 3, 2 de celulares. Y luego me ofrece en total $5,000. ¿Es todo? Sí, es todo. Entonces voy a hacer cheque. Ya, cheque. Haciendo firma. Pum. Ya, pagando todo. Eso es todo. Pero si alguno dice que todo, ya, todo, ¿cuántos son? $5,000. Entonces sería bueno, ahora quiero llevar una hoja de una hoja de flor, nada más, ¿ya? ¿Cuánto es? $5. Sí. Entonces, totalmente diferente, preguntando todo y llevando uno. Ya, mentira. Porque quería decir que yo quiero comprar todo y luego llevando uno, solamente una hoja de flor, ya no tiene sentido de nada. Significa que hoy en día todo el mundo está ocupado al vivir, ya. Cada día cuando se levanta, ¿qué es lo que hace? Ya, algunos sí quiere ir a empresa, entonces ya primero tiene que bañarse o lavar, mínimo, ¿no? Por lo menos tiene que lavar hasta su cara, ¿no? O si no quiere limpiar hasta cara, entonces mínimo hasta su ojo ya tiene que limpiar. Y luego, y algunos y tomando cafecito y jamón y queso y también fruta. Si no hay algo, nada, entonces solamente un cafecito. Si tampoco hay, entonces solamente una agua, un vaso de agua y luego ya se va. ¿Es cierto? Cuando se va, entonces tiene que caminar, tiene que encontrar el bus o tiene que tomar el taxi o quiere tomar el tren o alguno tiene que manejar su automóvil, ¿ya? Manejando su automóvil personalmente, entonces, ¿cómo va a pensar? Acá viene el coche, allá, sí, está bien, derecho, ya, semáforo, ahora cambiando, ya. Entonces, al levantarse hasta que llegue su empresa, no piensa nada sobre Dios. ¿Es cierto? Está muy ocupado. Tomando cafecito rápidamente, tengo que llegar. El día hoy, ¿qué tengo que hacer? Estoy preparando el papel o tengo que presentar el documento. Y está lleno de trabajo. Está lleno de pensamiento de manejar. Está lleno de pensamiento de irse
de su trabajo. Al llegar trabajo y desde aquel tiempo ya empezando a orar al Señor, abriendo la Biblia y durante 2 horas orando, ya no puede hacer nada. De repente llama a su jefe: señor fulano, ya tiene que irse allá a otro negocio, tiene que traer materia. Sí, señor. Entonces, cada día está pasando así, así. Y luego apenas después de cenar, antes de dormir, abriendo poco de la Biblia, San Mateo capítulo 1, desde cuando yo empecé, desde enero, ya enero, ahora qué, ¿en qué mes? Ahora julio, todavía me quedé, San Mateo capítulo 2, ay, qué raro, yo ya tengo que terminar hasta Apocalipsis mínimo una vez. Y luego, Señor, discúlpame. Hoy ya yo no podía usar todo mi corazón, toda mi mente, toda mi fuerza, porque yo usaba 99% esto, esto, y durmiendo. ¿Ya? Un día usó solamente 1% de su mente, corazón y fuerza. ¿Cumplió o no cumplió? Todo, todo, todo. Amarás a tu Dios. Mientras tanto que estaba viajando y llegando a negocio, y luego cuando regresa, se olvidó el nombre de su vecino. ¿Quién es? ¿Dónde está mi prójimo? No, estoy muy ocupado. Ya traiga una cena, ya tengo que comer. Rápidamente yo tengo que hacer ya algo. Y luego va a dormir. ¿Cuándo puede amar a tu prójimo como a ti mismo? Como a ti mismo, es decir, que cuando come y comida, carne de a la brasa, entonces ya tiene que preparar cantidad de platos para repartir a los vecinos, ¿no? Es decir, que si la gente está enfocando para cumplir 2 mandamientos, para amar a Dios, para amar a los prójimos, va a llegar su límite. Piensa que yo no puedo amar todo con mi corazón a Dios. Tampoco amo a los prójimos con todo mi corazón como a mí mismo. No, no. Imposible. En aquel entonces, cuando se puede rendirse, ya podrá ver la gracia de Dios para encontrar el Salvador. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no? No está lejos. No estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Poco a poco va a entender que la gente no puede cumplir todos los mandamientos. Por esa razón, Jesucristo, en vez de nosotros, ya quería morir en la cruz. Busquemos nosotros 2 Corintios capítulo 5. ¿Ya? Según la palabra de Dios nos enseña, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 14 así dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, así dice. Aunque nosotros no sabíamos que Jesucristo murió por mí, por nosotros. ¿Alguien sabía antes de nacer o después de nacer, pasando de 5 años? Cuando tenía 5 años, ¿ustedes sabían que Jesucristo murió por mí? No. Un día, cuando congrega la iglesia, escuchaba: Jesucristo murió por nosotros. Pero, ¿qué es lo que estaba creyendo? Creyendo que Jesucristo murió por el pecado pasado. ¿Por qué? Porque muchos enseñaban esta doctrina.
Jesucristo murió por el pecado original de Adán. Por eso nosotros ya no tenemos el pecado original. Pero nosotros tenemos pecado porque estamos cometiendo. No podemos cumplir el mandamiento de Dios. Por eso nosotros tenemos pecado. Así nosotros aprendemos. Pero según la palabra de Dios, como dice, uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién reconoce de lo que habían muerto todos? Todo el mundo que había muerto con Jesucristo. ¿Quién reconoce? Es muy importante. ¿Yo reconozco? No. Dios reconoce. En el corazón de Dios considera que yo había muerto en la cruz juntamente con Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. En vez de mí, Él murió. También por eso Dios reconoce que la muerte de Jesucristo es mi muerte. Aunque Jesucristo canceló el pecado de todos mis pecados, pero es nuestro Dios aceptando que como si fuera que yo había cancelado por mi nombre. Ya, ¿qué relación tiene con la muerte de Jesucristo? ¿Qué relación tiene con la sangre de Jesucristo con nosotros? Uno murió por todos, luego todos murieron. Uno pagó el precio de pecado, ya todos pagaron. ¿Por qué no aceptan esta palabra? ¿Por qué no creen esta palabra? Uno murió por todos. No necesario todo, no, personalmente mejor, ya, individual, ya. Uno, ya. Jesucristo murió por mí, por eso yo morí, ya. Entonces, ante Dios, si yo hubiera muerto, entonces, ¿cómo puede juzgar a mí otra vez? Por ejemplo, ¿no? A menudo sale noticia, hay un sospechoso que salía noticia que tal persona había matado 5 personas. Por eso policía con fiscal estaba buscando, ya quería capturar. Pero en aquel día, él se suicidó y murió. ¿Cómo puede juzgar más? Uno que ya murió, que ya encontró por los policías, ya no puede juzgar, no puede hacer juicio porque ya había terminado su vida. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así dice. Por eso nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque una vez juntamente con Jesucristo murió ya. Juan Kim había muerto. Y también cada uno de ustedes tiene que poner su nombre. Roberto Hall había muerto con Jesucristo. Tony había muerto con Jesucristo. Cada uno había muerto, ya terminó condenación. Porque uno murió por todos, luego todos murieron. Pero Satanás, como dice, no, usted está vivo, por eso está siendo pecador. Satanás está engañando a cada uno de nosotros. Pero la verdad está diciendo que nosotros ya hemos muerto juntamente con Jesucristo. Por eso, como dice el versículo 15, y por todos murió. Como dice, todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Significa que físicamente nosotros no hemos muerto. Solamente en el corazón de Dios había muerto, así considera. Por eso uno que acepta el evangelio, uno que recibe la salvación, debería pensar que yo soy nueva criatura. Yo vivo para Dios, para Jesucristo, para el evangelio. Yo no vivo para mí mismo. En el corazón de justos, salvos, tiene que considerar este sentido hasta morir.
ya yo no vivo más para mí, sino que yo vivo para Dios, para Jesucristo, para la iglesia, para el evangelio, para predicar esta verdad. Así dice. El día de hoy nosotros estamos compartiendo San Marcos capítulo 12. Por la gracia de Dios, así poco a poco investigando la palabra de Dios. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. También Dios está invitando a cada uno de nosotros. Por su gracia nosotros podíamos aprender la palabra de Dios. También mientras tanto que estamos escuchando la palabra de Dios, Dios nos daba sabiduría y entendimiento. También por medio de apoyo del Espíritu Santo del Señor, Dios nos daba alegría, gozo. También, Señor, espero que manifieste constantemente en nuestra vida para que nosotros podamos predicar el Evangelio, esta verdad, que Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Por eso Dios dice que nosotros hemos muerto juntamente con Jesucristo. Por eso Dios nos da la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por la sangre de Jesucristo fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.